Muy bien, ¿listos para el estudio de la palabra de Dios? Yo estoy listo. ¿Ustedes están listos? Estamos listos. Muy bien. Gracias, Señor, por tu palabra. Guíanos a toda verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Y es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que oramos, dándote muchas gracias por tu palabra en medio nuestro en este día. Amén. Amén. Si no traes Biblia, levanta tu mano y te prestamos una con mucho cariño. Si no, bajas la aplicación de Casa de Luz gratuita y hay varias versiones de la Biblia. También hay un área de notas. Solo levanta tu mano y te prestamos una. Claro que sí. Equipo de bienvenida. Pónganse los tenis, vengan corriendo, por favor. Y en lo que esto ocurre, quiero darles una pequeña introducción. La semana pasada hablé de esta iglesia que en China está explotando, esta iglesia cristiana. Es una iglesia que se esconde, es un underground, como le dicen, y vimos 5 características de esta iglesia. En esta semana tuve la oportunidad de conectarme con uno de mis pastores, consejeros, amigo, el pastor Mario Vega, de la iglesia más grande del mundo, que se encuentra en El Salvador. Y le dije, pastor, dígame cuáles son los 5 valores, los no negociables de la iglesia Misión Cristiana de Lima, allá en El Salvador. Y no nos debe de sorprender que varias de sus respuestas eran las mismas que las características de la iglesia en China. Aunque estamos en 2 lugares completamente distintos, la iglesia del Señor sigue creciendo, sigue siendo efectiva alrededor del mundo. La primera que aprendimos, o que él me escribió, fue la centralidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios ocupa el centro de las reuniones y es la razón de ser de la iglesia. Es la primera característica que él menciona, es el no negociable. Y algo que me encanta es que esta iglesia también tiene una característica muy parecida a la de Casa de Luz, similar en este sentido de que enseñamos la palabra de Dios capítulo por capítulo, verso por verso, y ellos lo han hecho ya por 42 años que tienen como iglesia, así que tenemos mucho que aprender también de ellos en esta área. El segundo punto es que buscan una experiencia real y personal con Dios, no ficticia, no de afuera, sino de adentro hacia afuera. Lo tercero es la integridad, ser los mismos en todo lugar. Lo cuarto es el compromiso con la justicia en el contexto histórico. Y si usted ve la historia de la iglesia, que también aparece en su página web, va a notar cómo, a pesar de las guerras que hubieron en El Salvador, etcétera, y toda la situación que hay en este hermosísimo país, las pupusas son increíbles allá. Hay pupusas pecadoras allá, Yo digo que después que vas, ya pasaste la 10ª, ya estás pecando, pues. No, por eso nomás digo, con todo respeto. Pero bueno, volviendo al punto, esta es una iglesia que ha sido relevante durante las diversas etapas de la historia de este país por los últimos 42 años. Y el quinto es la pasión por el evangelismo. No pierden la llama de compartir las buenas nuevas de Jesús. Muy similares, ¿verdad?, a la iglesia allá en China. Es la iglesia más grande del mundo en la actualidad en Latinoamérica y es la segunda a nivel mundial, ahora sí, de todo el mundo. Muy bien, eso es en cuanto a introducción. Hoy vamos a estar viendo 5 características de la persona que es libre para servir. El personaje central del capítulo 28 de Hechos sigue siendo Pablo. Es el último libro de la Biblia. Aquí hoy terminamos esta serie que titulamos La Iglesia en el Corazón de Dios, así que es un día histórico. Lo interesante es que aunque el libro de Hechos llega hasta el capítulo 28, el capítulo 29 se sigue escribiendo. Y eso es gracias a que el Señor sigue siendo el mismo, el Señor de su iglesia, y los cristianos, los creyentes, los seguidores de Jesús nos seguimos reuniendo en un día como hoy, escribiendo el capítulo 29 de este hermoso libro de Hechos, figurativamente hablando. Vamos a ver 5 características de la persona que es libre para servir. La semana pasada les leí el capítulo 27 como una rosa, ¿verdad? Primero observamos la rosa en su totalidad y después vamos por algunos pétalos para encontrar los principios de Dios para nuestra vida. El día de hoy les tengo 3 secciones o 3 rosas, se las voy a leer y luego volvemos a encontrar estas 5 principios de la palabra de Dios para usted y para mí en este día. Capítulo 28, verso 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, a donde llegaron después del naufragio. Y los naturales, los nativos, los de ahí, los de Malta, nos trataron con no poca humanidad, nos trataron muy bien. Porque hasta encendieron un fuego y nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo también algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano.
Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Verso 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía al Pablo, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Verso 7. En aquellos lugares habían propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Hasta ahí la primera rosa. La segunda, verso 11. Del verso 11 al 16. Pasados 3 meses allá en Malta, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Hasta allí la segunda rosa. La primera nos habla de la llegada a la isla de Malta, y la segunda de cómo Pablo llega, como parte del cumplimiento de la promesa de Dios para su vida, llega a Italia, a Roma. La tercera rosa comienza en el verso 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Verso 21. Entonces ellos, los judíos, dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, Pablo, porque de esta secta llamada cristiana nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía Pablo, pero otros no creían, endurecían su corazón de esa forma. Verso 25. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les tuvo que decir Pablo, les dijo Pablo con el dolor en su corazón esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues, hermanos judíos, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Tercera rosa. 5 características de las personas que son libres para servir. Pablo sigue preso en su camino
a Roma. Y ya vimos que finalmente llegó allí. Ya había pasado por gobernadores como Félix, que no era Félix el gato, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le llamamos Félix la rata, ¿verdad? Porque robaba el hombre. Después vino Festo a tratar de ayudar, de limpiar todo el desastre que había hecho Félix. Festo lo presenta frente a Agripa, este rey, y ahora va camino a compadecer frente a Augusto César, que en ese momento era el sanguinario personaje histórico llamado Nerón. Así que Pablo va para allá. Dios sigue cumpliendo su propósito en su vida. Le permitió la vida hasta este punto. Primera característica se encuentra en el verso 3. Características de la persona que es libre para servir. Primera característica, verso 3, toma iniciativa. Fíjense que Pablo, dice el verso 3, que habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Pablo, para ese momento en la historia de su vida, él podía esperar que al llegar a Malta le pongan algún tipo de alfombra roja, le den una bata, unas sandalias, una buena silla para descansar o alguna hamaca, ¿no? Porque era una isla. ¿Por qué? Porque este Pablo, entre comillas, fue el héroe de aquí de la navegación de estos náufragos, donde todo se perdió, como recordamos de la semana pasada. Todo, exactamente todo lo material se perdió, menos la vida de las 276 personas que venían en esa embarcación, donde se cumple la palabra de Dios, la palabra que Dios le dio a Pablo de que ninguna de estas personas se iba a perder. Y así todos fueron salvos llegando a la isla de Malta, y cualquiera diría, pues el servidor de Dios merecía que lo traten con mucho respeto, porque él en algún momento se convirtió incluso en el capitán de esa embarcación. Cuando ya todos estaban en shock y no querían ni comer, él les dijo, coman por su propia salud. Dios me ha dicho que van a vivir todos ustedes. Como que cualquiera diría, pues Pablo tenía derecho a que lo traten súper bien al llegar a aquella isla. Pero ¿qué es lo que hace una persona que es libre para servir? Él toma iniciativa. Él ve que los naturales se empiezan a portar amablemente, empiezan a hacer un fuego, y él dice, me pongo a trabajar aquí. Porque de eso se trata. Empieza él a agarrar troncos, ramas, para alimentar ese fuego, para que todos se calienten. Ellos venían de estar naufragando aquella isla. Así que algo que entendía Pablo y que es importante que tú y yo entendamos en este día, es que el Señor de Pablo es el mismo Señor que también nos dice, el Hijo del Hombre, el Cristo, el Mesías, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Y no solo vino para servir, sino que vino para dar su vida en rescate por muchos. Lo dijo el Señor Jesús en Marcos 10:45 y lo cumple al llegar a una cruz. Jesús, su sacrificio fue costoso, voluntario y ejemplar. Nos dio su vida por amor a ti y a mí. ¿Cómo estamos con el tema de tomar iniciativa? ¿Cómo estamos con la libertad que Dios nos ha dado para servir a los demás? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero me imagino que sí. Cuando los papás le decimos a nuestros hijos, ¿por qué no alzas tu cuarto o lo arreglas, ¿verdad? Pones todo en orden, y de pronto tus hijos te dicen, ¿y cuánto me vas a pagar? ¿Le ha pasado o solo me pasa a mí? ¿No? ¿Cuánto hay de recompensa aquí? ¿Cómo es, no? A mí me ha pasado, ¿no? Y tú dices, ¡ay, cómo no tienen la iniciativa, ¿verdad? De limpiar su cuarto, de arreglarlo. Y para variar, pues dicen, ¿cuánto me vas a pagar por limpiar mi cuarto? ¿No? Dices, no puede ser. También otra cosa que es cierta, dicen las estadísticas, que esta nueva generación es cuidadosa de su dinero. Dicen que es cuidadosa de su dinero porque han visto a los papás, ¿verdad? Que hemos vivido esto de la recesión y han aprendido a cuidar su dinero. Entonces, cuando el joven empieza a trabajar, en vez de gastar su dinero, gastan el de los papás nada más. O sea, de verdad, es una estadística. Dicen que esta generación es cuidadosa de su dinero, pero no del de los padres. Digo, ¿qué está pasando aquí? Es la realidad. Así que cuidado, papás. Por eso es importante las clases de finanzas, para saber cómo hacer en esos momentos difíciles. Pero cuánto nos gustaría que nuestros hijos tomen también iniciativa aún, ¿no? Colaborando para los gastos de la casa, especialmente si trabajan. La pregunta con la que les quiero dejar en este primer punto es,
¿Cuándo hemos hecho algo por alguien que no conocemos? Nomás póngase a pensar. A ver, vamos a autoevaluarnos. ¿Cuándo hemos hecho algo por alguien que no conocemos? Porque es más fácil, más cómodo, menos riesgoso servir a alguien que conocemos. Un familiar, un vecino, un amigo. Pero ¿qué tal? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos hecho algo por alguien que no conocemos? ¿Y en dónde podemos ver el día de hoy buenos ejemplos? El día de hoy nos recibió nuestro equipo de bienvenida, por ejemplo. Y ellos no conocen a todo el mundo, sin embargo, nos sirvieron a pesar de no conocernos a muchos de nosotros. Es un excelente ejemplo. ¿Cuándo hemos hecho algo por alguien que no conocemos? El que es libre para servir, toma iniciativa. No espera ser servido. Recoge lo que hay que recoger, alimenta el fuego para que los demás sean servidos de esa forma. Segundo punto, no se sobreestima. ¡Wow! ¿Cómo cambiamos de parecer los seres humanos? Al principio, ven cuando le pica esta víbora, o viper en inglés, ¿verdad? Esta víbora que estaba tratando de huir del calor, se le prende en la mano a Pablo. Cuando los naturales ven que esta víbora está colgando de su mano, se decían, ciertamente este hombre es homicida, quien ha escapado del mar, pero la justicia no le va a dejar vivir. ¿Y qué hizo Pablo? Sacudió la víbora, la echó en el fuego, ningún daño padeció. Los nativos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, dice el verso 6, y habiendo esperado mucho, viendo que nada malo le pasaba, cambian de parecer. ¿No? ¡Wow! Cambian de parecer y dicen que era un Dios. O sea, de criticarlo, de pronto piensan que es Dios. ¡Wow! ¡Qué variables somos los seres humanos! ¿Cómo cambiamos de parecer? Condenas a Pablo al principio y luego casi le adoran. ¿Se podrían imaginar ustedes después de esta película de terror que acaban de pasar en el capítulo 27? Literalmente, yo no sé cuántos ven películas de terror. De esas que cuando la estás viendo hasta levantas los pies del piso para que nadie te agarre los pies, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Nomás a mí me pasa. Así que tienes miedo hasta de tu sombra, ¿no? Porque dices, no se va a mover. Películas de terror, o ya ahora está de moda los zombies, ¿verdad? Ven zombies ahí, están como zombies. Pues lo que ellos pasaron fue 10 veces más horrible, ¿verdad? Ver un Titanic en el que estos 276 iban, y donde todo se pierde y tienes que tirar todo, aún el alimento que te queda, para ver si salvas la vida. Y al final, gracias a Dios, salvaron la vida todos estos. Pero ¿pueden imaginar que después de el terror de este naufragio venga la historia de la vida de Pablo a terminar por la picadura de una víbora pequeñita? ¿Cómo? No tiene sentido, ¿verdad? Este fue otro reto en la vida de Pablo, y esta no se la esperaba. Así como tú y yo muchas veces enfrentamos tempestades grandísimas como la de Hechos 27, o a veces picaduras pequeñas, entre comillas, como la de Hechos 28. Pablo, algo que me encanta es que no renegó de Dios, o no se le salió alguna mala palabra después de haber sentido la picadura de esta serpiente. Y me hace pensar en cómo está nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Imagínense ser sorprendido tratando de ayudar y servir a los demás, y de pronto una picadura de una víbora puede hacer que reacciones mal. Y de nuevo la palabra de Dios nos aconseja, nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios, sino toda aquella que es buena para la edificación de los demás. Eso venía a mi mente y a mi corazón mientras leía estos versos, porque decía, wow, qué interesante la forma en la que Pablo reacciona. Y ya vamos llegando a este punto de que no se sobreestima a aquel que es libre para servir. ¿Qué hizo Pablo? Él sacude la serpiente en el fuego. ¿Qué hizo y hace la gente cuando ve que enfrentamos las pequeñas serpientes de la vida? El mundo observa. Todos los que estaban alrededor de Pablo observaron bien, escucharon bien, vieron bien la reacción de Pablo ante la picadura de la serpiente. Ante las picaduras de las serpientes venenosas de la vida, el mundo nos observa. Y Pablo pudo dejarse
pudo sentirse mal al sentir la crítica de los demás. Cuando escuchaba rumores tal vez de, este hombre se va a morir. Si bien es cierto, se escapó del castigo de Dios en el mar, aquí en tierra no se escapa, porque nadie se escapa de una víbora venenosa. Y esta era de las venenosas. ¿Por qué lo sabemos? Porque los nativos sabían qué tipo de víbora era. Estaba a punto de caer hinchado, muerto. Pablo, era lo que esperaban ellos que sucediera. Pero me encanta cómo Pablo, como seguidor de Jesús, como creyente de Dios, entendía muy bien no escuchar críticas, no escuchar algo que no es cierto acerca de él, porque su identidad está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, ni una sola. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice Romanos 8:1. Cuando tú y yo estamos convencidos de nuestra identidad en Dios, estando en Cristo Jesús, no importa lo que la gente diga en forma de crítica. Oh, Dios va a aplicar su justicia sobre tu vida, por eso que te acaba de ocurrir. Ahora, lo otro también es cierto. Cuando alguien diga algo bueno de ti que no es cierto, no te la creas, ¿verdad? ¿Qué decían de Pablo? No se murió Dios, ¿no? ¿Y qué pudo hacer Pablo? Decir, pues, ¿cómo les digo, no? Claro, o sea, bueno, no tan grande como el Dios verdadero, pero un poquito de Dios tengo, ¿no? O sea, pues, no morí, ¿no? O sea, pudo aventarse un comentario de esa forma, ¿verdad? Pero me encanta que no. Pablo era una persona que sabía lo que la palabra de Dios dice, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pablo, una persona centrada, convencida de su identidad en Dios, no andaba como muchas veces nosotros andamos. ¿Saben que las estadísticas dicen que de los 20 a los 40 nos interesa lo que la gente piense de nosotros? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos peinamos? Bueno, yo ya no. Esa ya no importa, ¿verdad? De los 20 a los 40, dicen las estadísticas, andamos preocupados de lo que piensan los demás de nosotros. De los 40 a los 60, dicen que ya no nos importa. ¿Será cierto? Yo pienso que sí, ya no importa, pues, dicen las estadísticas, pues. De los 20 a los 40, ¿qué dirán de mí, no? De los 40 a los 60, ya no me importa, ya fue. Y de los 60 para adelante, ¿saben qué dicen las estadísticas? Que nos damos cuenta que nadie andaba pensando en nosotros. Entonces nos preocupamos por 20 años sin tener razón. Bueno, ya lo saben los de 60 para arriba. Eso piensa uno, pero la palabra de Dios nos anima a ti y a mí a no pensar más, a no tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener centrados en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que Pablo estaba intentando servir a los demás, siendo él libre para servir, y es atacado por una víbora venenosa? A veces nos pasa así, cuando decimos, Señor, te voy a servir. De pronto sale un ataque, no sabes de dónde, pero sale y te pica. Esta serpiente pues no tenía brazos ni pies, pues nomás le quedó colgarse del brazo de la mano de Pablo, ¿no? Pero bueno, es interesante que no una tempestad le quitó la vida a Pablo, y una serpiente pequeña o una víbora pequeña venenosa estaba a punto también de quitarle la vida. Es muy interesante. Así también hay para el creyente, el seguidor de Jesús, grandes y pequeñas pruebas en la vida, donde salimos adelante pese a la crítica, ¿verdad? Pese a lo que dirá la gente, que la gente juzga muchas veces, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta, o por lo menos yo me doy cuenta ya con el pasar del tiempo, que al mundo no le importa ver tanto lo bien que te va o tu prosperidad para seguir al Señor. Al mundo no le interesa tanto eso para motivarse a seguir a tu Señor y Salvador Jesús. No le preocupa tanto tu prosperidad. Es más, hasta les puedes causar envidia. Pero lo que sí hace que el mundo cambie de opinión, como en el caso de aquí, donde de juzgarlo de pronto ya lo quieren adorar, en donde sí marcamos la vida de este mundo, el mundo cambia de opinión cuando ve cómo tú y yo reaccionamos ante las pruebas de la vida. ¿Y sabes por qué? Porque ellos han pasado por las mismas pruebas.
por los mismos naufragios, por las mismas víboras venenosas, y no reaccionamos igual. Cuando no estamos en Cristo, la vida es distinta. Así que, segundo punto de características de una persona que es libre para servir es que no se sobreestima. Primero, toma iniciativa. Segundo, no se sobreestima. Tercero, es compasivo. La compasión viene después de la misericordia. Misericordia es ver al ser humano en su miseria. Es decir, esto está muy mal en la vida de esta persona, en la vida de este pueblo, en la vida de este país. Tengo misericordia porque me doy cuenta del ser humano en su miseria. Pero ¿qué sería la misericordia sin la compasión? El que es libre para servir es una persona compasiva. Quiere decir que primero tuvo misericordia y después fue compasivo. ¿Qué es la compasión? Es hacer algo al respecto. Es no solo observar a la persona en la miseria o el país en la miseria, es hacer algo al respecto. Compasión es hacer algo al respecto, es caminar al lado de, es padecer con, es como ser empático, ponerse en los zapatos de la persona, es practicar la empatía. Pablo ve a Publio, una persona de muchos recursos. ¿Quién era Publio? Ahí aparece en el verso 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio. Habían propiedades, Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Publio llegó a su casa y le dijo a su esposa: mi amor, han llegado unos amigos. ¿Y qué le dijo la esposa? Pues ¿cuántos son? ¿No? ¿Y qué dijo él? 276. Ah, pues que entren a la casa, no hay problema, acá hacemos. ¿Se pueden ustedes imaginar? ¿Verdad? A ver, esposas, no. ¿Qué piensan? No. Publio le dijo eso a su esposa y a todos los... O sea, era un hombre que tenía recursos. ¿Okay? Es muy interesante. Este hombre tenía muchos recursos, de acuerdo a este texto. Sin embargo, no podía ayudar a su papá, quien se estaba muriendo de la fiebre de Malta. Esa fiebre de Malta viene de esta isla, Malta. Y dice el verso 8 que aconteció que el padre de Publio, de esta persona que tenía muchos recursos materiales, estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entonces Pablo nota la miseria o la situación difícil que está ocurriendo en esta casa y es compasivo, hace algo al respecto. ¿Qué es lo que hace? Dice el verso 8, y entró Pablo a verle, al ver al papá de Publio. Y después de haber orado por el papá de Publio, le impuso las manos y le sanó. Y hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¡Wow! Se dieron cuenta de que el papá de Publio, quien estaba enfermo de lo que hoy sabemos es la fiebre de Malta, que es un conjunto de fiebres que te atacan al mismo tiempo. Al ver que él era sanado, dijeron todos: vamos para allá. Están sanando allá, en el nombre del Señor, en el nombre de un Dios al que necesitamos conocer. Bueno, Pablo entra a la casa, demuestra compasión, ora por él, pone sus manos, me imagino, como muchas veces me ha tocado a mí, ¿verdad? Cuando oro por alguien, poner mis manos alrededor y darle ánimo a la persona y decirle: hemos puesto esta oración delante de aquel que todo lo puede, en oración. Me encanta ver un Pablo que es compasivo, que refleja lo que ya nos dijo en Hechos capítulo 20, ya pasamos por ahí, en verso 24, cuando dice: de ninguna cosa hago caso, ni de las críticas ni de los aplausos, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Porque Pablo no medía lo precioso de su vida para sí mismo, sino en la medida en que servía a los demás. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. La vida de Pablo era preciosa por el servicio a los demás. Tu vida y la mía tiene valor en la medida en que servimos a los demás. Y Pablo continúa diciendo: no estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo. Esta misión, esta meta que Dios me ha dado y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios al mundo que lo necesita. Algo que me queda muy claro aquí, nos debe quedar bien claro, es que Dios es el que sana. Y cuando Dios es el que sana, Dios sana al quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y en ese momento Dios quiso. Y Dios nunca va a ser deudor de nosotros. En otras palabras, Dios no pasó por alto las buenas atenciones de esta persona generosa.
Hebreos 13 nos dice que tal vez lleguen a nuestra vida ángeles. Ángel significa mensajero. Tal vez lleguen a nuestra vida mensajeros de la palabra de Dios, a nuestra casa. Y Dios nos dice que si somos hospitalarios con servidores de Dios, con mensajeros del Señor, en el nombre del Señor, está asegurando nuestro buen Dios recompensa para el que lo haga. Porque Dios no es deudor de nadie. Él se acuerda de cada cosa que hacemos por los demás. Tomemos conciencia de esto. Hace poco también escuchaba testimonios de algunas personas que dicen: Dios, tú me proveíste. Y esta persona daba testimonio de que fue amigo de una persona que acababa de perder a su esposo y ya por años. Y Dios puso en su corazón no abandonar a esta familia, de este amigo que se había muerto. Y de pronto el día de hoy esta persona ha recibido regalos inesperados, le da gracias al Señor y le dice: Dios, tú no te olvidaste de aquello que hicimos en tu nombre. Y bueno, es la historia de este Publio. Publio tenía recursos para dar de comer por 3 días 276 personas, tenía habitaciones en su casa. Él trató muy bien al servidor de Dios, a Pablo, y a los que venían con él. Y Dios le bendice. ¿Con qué? Con otorgarle la sanidad que su padre necesitaba. Publio fue muy amable, hospitalario y generoso con Pablo y sus compañeros. Y Dios le concede a Pablo, para gloria de Dios, los dones de sanidades necesarios para impactar esta isla. 1 Corintios 12:9 dice: dones de sanidades. A veces nos confundimos en esta vida y decimos: tienes el don de sanidad. Eso no existe en la palabra. Son dones de sanidades. Y los dones de sanidades han sido dadas a la iglesia del Señor para que en su nombre podamos impartir sanidad al mundo que lo necesita. Y hay diversidad de sanidades que impartimos aquí en la iglesia. El que quiere sanidad en el área financiera ya sabe dónde venir, porque va a venir Andrés Gutiérrez la próxima semana. Dios, a través de su iglesia, de personas como tú y como yo, personas libres para amar, libres para servir, estamos llamados a traer sanidad a este mundo. Y lo más increíble es que Dios nos usa en nuestra debilidad. Nos usa en nuestra debilidad. Usa a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias en su nombre. Así que apúntate, si no eres parte del equipo, apúntate para hacerlo. Personas que servimos al Señor. ¿Por qué menciono este punto? Porque Pablo tenía un aguijón en la carne. Eso ya él lo había explicado. Probablemente era una enfermedad que él tenía en su carne. Y sin embargo Dios le usa para sanar a los demás. Interesante. Cuando Pablo le decía al Señor, lo comenta en su palabra, y: Señor, quítame esto. Dios le dijo: no, no y no. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Dije: wow, Señor, claro que sí. Así es como muchos de nosotros te servimos. De hecho, yo estoy aquí adelante y una de las cosas que yo temía, todavía de tiempo en tiempo vienen estos temores, era no solo pasar al frente, sino exponer la palabra de Dios. Sentía y siento que es una gran responsabilidad y que tengo que darle cuentas a mi Señor y a mi Dios cada vez que lo hago. Pero yo estaba temblando hace años, ya le expliqué lo difícil que era para mí. Sin embargo, Dios nos usa en las áreas de nuestra debilidad, en nuestro quebranto, para que no quede duda quién es el que está haciendo la obra. Pablo también había dejado a Epafrodito, un hermano que casi se muere, todavía enfermo. Filipenses 2:25. ¿Y por qué Dios no curó a Epafrodito? ¿Por qué Dios no curó a Pablo? Porque Dios sana a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Y en el caso de el papá de Publio y todos los de esa isla, Dios dijo: sí, voy a sanarles a todos, a través de hijos obedientes. Otra cosa que quiero resaltar antes de pasar al siguiente punto es que la enfermedad no te descalifica. Probablemente lo contrario. La enfermedad te hace ser más sensible. La enfermedad hace que te informes más y que antes o durante o después de orar puedas dar un consejo más sabio a la persona que la padece.
Y me ponía a pensar un poquito en cómo a veces esperamos que haya sanidad en nuestra casa para entonces servir al Señor. Lo que yo veo aquí es que eso no era necesario. Vamos a estar animándote siempre a abrir tu casa, por ejemplo, para que abras un grupo de hogar allí, para que la luz de Jesús llegue a tu hogar de esta forma, abriendo tus puertas a personas que no conoces, familiares, amigos que también conoces, y para que puedas abrir la palabra del Señor. Pero algunos dicen: pastor, si supiera las cosas en mi casa, lo difícil que están. Hay enfermedad en nuestra casa. Y lo que yo le digo, no, más bien hay que abrir la casa. Porque mira, hay grandes beneficios, ¿verdad? Si la casa nunca está alzada o bonita, pues el día de la reunión va a tener que estar bien bonita, ¿verdad? Te obligas a ponerla bonita porque va a venir gente a ver tu casa. Lo que no ocurría en un mes, de pronto ocurre cada semana porque abriste tu casa. Ese es un beneficio. El otro es que si se tratan como perro y gato, ¿verdad? De pronto un día antes de abrir el grupo de hogar, ya empieza a tranquilizarse todo. ¿Por qué? Porque va a venir el grupo de hogar, pues, ¿qué van a decir, verdad? Y de pronto ocurre el milagro, que estás estudiando lo que aprendiste en la iglesia, cómo lo aplicas a tu vida a través del estudio bíblico. Y de pronto ocurre el milagro de la sanidad en tu hogar, en tu familia. No dejes de servir al Señor porque piensas que estás enfermo, porque sabes que hay enfermedad en tu casa. Beethoven escribió sus mejores sinfonías estando ciego. A Pablo Dios lo usó para sanar a los demás mientras él estaba enfermo. Jesús fue una cruz completamente maltratado para alcanzar tu salvación y la mía. Dios nos usa en nuestros momentos de debilidad para su gloria, no lo dudes. Así que la persona que es libre para servir toma iniciativa, no se sobreestima, es compasivo. Cuarto, es agradecido. En esta isla donde se filmó El Gladiador, en Malta, esta película del Gladiador, Pablo dice en el verso 15 que él dio gracias a Dios y cobró aliento. ¡Wow! Yo me imagino a Pablo, y una persona que es libre para servir es capaz de dar gracias al Señor en todo tiempo y por todo. Yo me imagino que para este punto Pablo primero dice que llegó gente desde lejos, estoy hablando de unos caminaron 43 millas, otros 33 millas, el foro de Apio, hasta las 3 tabernas. Hubo gente que se enteró que venía Pablo, que ya había llegado a Italia, y dijeron: queremos ver a esa persona, porque hace 2 años nos escribió la carta a los romanos. Nosotros la recibimos, la leímos, hemos conocido de este Cristo y ahora queremos conocer a Pablo. Entonces llegaron a buscar a Pablo y no les importó las distancias. Y me puse a pensar en ustedes, Casa de Luz, y yo también, ¿verdad? Yo vivo a 21 millas de aquí. No sé a cuántas millas vives tú, o si vives a la vuelta, pero nada como reunirnos alrededor de la palabra de Dios como familia de la fe, recibir y dar y recibir cada vez que lo hacemos. Ellos fueron, y cada vez que ellos van, así como cuando ustedes vienen o cuando yo vengo, traemos ánimo a tu vida, nos damos ánimo unos a otros. Cuando estamos presentes, ese ánimo se lo dieron a Pablo, y Pablo pudo dar gracias. ¿De qué daba gracias Pablo? Pablo podía dar gracias de haber experimentado una conversión real a Jesús. Señor, gracias porque permití ver la maldad que había en mi corazón al ver cómo apedreaban a un joven llamado Esteban, y yo consentía en su muerte. Señor, gracias porque no me dejaste solo, me encontraste camino a Damasco. Señor, gracias porque ahora me pides que comparta de tu amor a los demás, y me has permitido ya por 3 viajes misioneros hacerlo y ver cómo tu palabra convence tanto a judíos como gentiles de que tú, Señor, eres el Mesías, el Cristo. Señor, gracias por los golpes, gracias por las palizas que en tu nombre me dieron muchos. Señor, gracias porque me sacaron muerto de un lugar y tú me diste la vida para seguir adelante en tu camino. Señor, gracias por mis hermanos, por la diversidad de dones y talentos que
que hay en tu iglesia. Señor, gracias por mi pastor Santiago, a quien visité hace poco llevando las ofrendas. Señor, gracias por las ofrendas. Y me metí en problemas ahí en Jerusalén. Gracias por esos problemas y gracias porque a través de esos problemas logré ver tu palabra cumplida en mi vida y estar ante gobernadores como Félix, como Festos y ante el rey Agripa, y ahora voy a ver a Nerón para hablarles de tu amor, de tu misericordia. Señor, gracias. Yo me imagino que Pablo daba gracias por cada una de estas cosas y porque estos hermanos habían recibido la palabra que él había enviado 2 años antes. La persona que es libre para servir es una persona agradecida en todo momento, por todas circunstancias. ¿Cómo estamos con el tema de ser agradecidos tú y yo el día de hoy? ¿Damos gracias a Dios o damos más gracias a nosotros mismos por nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestro trabajo? ¿Damos gracias a Dios por nuestra familia, esposa, hijos, amigos, iglesia, trabajo o la falta de? Dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo, dice Efesios 5:20. El salmista era capaz de darle gracias a Dios en medio de su aflicción. Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aunque estoy en el piso, aún he de alabarle. Puedes darle gracias al Señor en todo momento. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios no se olvida de hijos e hijas agradecidos. ¿Saben que Pablo termina diciendo la historia de que estuvo 2 años preso en este arresto domiciliario en una casa? Era lo máximo que un ciudadano romano podía estar encarcelado antes de ser juzgado. Y Dios le permitió estar 2 años. Y en esos 2 años, dice, me parece en Filipenses, que muchos romanos conocieron del Señor Jesús. Y yo decía, pues ¿cómo no? Si en ese arresto domiciliario tenía que estar un soldado romano esposado junto a Pablo, y cada 6 horas iban cambiando de soldado por 2 años. Y yo me puedo imaginar a Pablo, ¿no? Veía venir voy a mencionar nombres que he escuchado aquí en la congregación, que son nombres romanos, de repente algunos ni idea tenían. Aquí les va. Si te llamas Agustín, Diego, Fabián, Félix, Fermín, Horacio, Genaro, Leonel, Messi, Lucas, Marcos, Mario, Mauricio, Octavio, Salvador, Tito, Valentín, Vicente, Víctor, todos son nombres romanos. Y yo me imaginaba, ¿no? A un Pablo viendo el cambio de guardia, ¿no? Oye Mario, ¿cómo te va en la tercera clase de ¿y ahora qué? ¿No? A ver, vamos a repasar esa clase aquí, mi hermano. Y venía el otro soldado: oye Octavio, vamos en el segundo libro del discipulado, ¿verdad? Muy bien, a ver, ¿cómo va esos versos de memoria? No. O de repente, hey, paz financiera, ya vamos en la 4ª sesión, vamos a hablar del principio de Dios financiero. Yo me puedo imaginar ese discipulado intenso que tenían los soldados romanos al cuidar a Pablo, y Dios proveyendo para todas sus necesidades. El 5.º punto viene dentro de la predicación en Roma, versos 17 al 31. El 5.º punto es que la persona que es libre para servir es obediente, y es obediente hasta el fin. Pablo le habla a judíos y a no judíos. Pablo es movido por el amor, sin miedo a enfrentar a la gente que le odiaba. Fíjense que, y ya se los leí, él llama a los judíos que están ahí en Roma. La razón por la que él está allí es porque judíos querían quitarle la vida. ¿Se acuerdan que en una ocasión hasta 40 juraron no comer ni beber hasta matar a Pablo? 40 judíos, eso dice la historia. ¿Y qué hace Pablo llegando a Roma? Dice: quiero ver a los judíos. Y les empieza a decir: óigame, todo esto me ha ocurrido, y oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar al César, por eso estoy aquí, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa les he llamado a ustedes, judíos, para hablarles, porque por la esperanza de Israel, del Cristo, del Mesías, estoy sujeto con cadena. Y los judíos lo miran así como los de Roma, ¿no? Y le dicen: Pablo, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Y Pablo así como: ups,
No saben nada de estos cuates, ¿cómo así? Wow, no tenían Facebook, no sabían nada ahí. Estaban bien atrasados en las noticias, ¿no? Pero me encanta este punto porque yo me imagino llegando a la presencia de Dios un día, ¿verdad? Que de pronto dice: Señor, perdóname porque te di la espalda, Señor, perdóname porque te di la espalda. Pero gracias a aquel día en que te di las gracias por tu perdón, por tu salvación, y guiaste mi vida desde ese día en adelante, Señor, gracias. Y Dios te dice: pues yo no me acuerdo de tu vida sin Cristo, porque esas cartas se perdieron. No existe nada en contra tuya. Algo así yo veo como un paralelo a la historia de Pablo. Pablo, pensando que iba a ser acusado, de pronto los judíos ahí le dicen: pues no sabemos de qué estás hablando, no ha llegado ninguna carta. ¿Y por qué no llegó ninguna carta? Porque probablemente se perdió en un tremendo barco, y en la navegación que se vino abajo se perdió todo. En nuestro caso no es necesariamente que se pierda todo, es simplemente que Jesús perdona y borra, y ya no hay más condenación para los que estamos en Él. Y algún día vamos a llegar y el Señor va a decir: no me acuerdo de lo que me estás hablando, porque ya eso hace tiempo que lo olvidé. Gracias al sacrificio del Señor Jesús. Pablo fue obediente hasta el final. Es movido por amor, sin miedo a enfrentar a la gente que le odia. Jesús nos hace libres para amar y nos hace libres para servir a los demás. Me encantaría enseñarles un gráfico aquí rapidito, por favor. Un gráfico que es el resultado de una autoevaluación del liderazgo de Casa de Luz, donde lo que vemos aquí son los dones que el liderazgo de Casa tiene. Es una autoevaluación, y algo que me encanta es ver cómo somos personas hospitalarias, 43, tenemos don de servir a los demás, 44, exhortación, que es de dar ánimo, 38, evangelismo, compartir las buenas noticias de Jesús, 35, intercesión, nos encanta orar, 24, y es como un vistazo. Yo sé que los que servimos a Dios en la capacidad de liderazgo aquí en la iglesia, nos interesan ver resultados de esta forma, porque esto nos da a entender lo que Dios está haciendo en medio nuestro y los dones y talentos que ha derramado en esta iglesia para servir a los demás. Quiero que sepas que este privilegio no está reservado para los que somos considerados líderes dentro de la iglesia. Yo quisiera en estos momentos que todos los que servimos a Dios aquí en Casa de Luz, en cualquiera de los 28 ministerios que tenemos, nos pongamos de pie. Y si eres uno de los que sirve al Señor, también vas a tener un sticker como este de color azul. Pónganse de pie, por favor, todos los que sirven al Señor en alguno de los 28 ministerios de Casa de Luz. Gracias. Quiero aprovechar esta oportunidad para darles gracias en el nombre del Señor Jesús, a quien servimos aquí en su iglesia de Willow Creek Casa de Luz. Gracias por cada uno de ustedes que hacen posible la obra de Dios en medio nuestro. Gracias al Señor por sus vidas. En el nombre del Señor. Gracias. Gracias. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, para ustedes también es la invitación. Este no es un privilegio reservado para algunos. Dios quiere que todos seamos libres para amar y que seamos libres para servir. Ponte el botoncito azul. Pronto nos pondremos la camiseta y nos vamos a sacar una foto así grande, ¿no? Con todos los que servimos al Señor para la gloria de Dios. Pero esto no está reservado solo para algunos, es para todos. El llamado del Señor es para ti y para mí. Y me encanta que aunque hoy terminamos Hechos capítulo 28, Hechos capítulo 29 se sigue escribiendo alrededor del mundo. Una iglesia hermosa, cristiana, creciente. No solo en la China, no solo en El Salvador, aquí en Chicago, en todo lugar en donde se profesa el nombre del Señor Jesús, hay una iglesia hermosa que sigue creciendo. Te animo a ser parte del equipo ganador. Tú también puedes ser parte del equipo. Vamos a orar.
Vamos a cantar, vamos a celebrar la Santa Cena y terminamos nuestra reunión. La palabra de Dios dice, cerremos nuestros ojos, la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Amigo, amiga, si en este día no sé qué es lo que tú esperas, pero Dios sí lo sabe. Y Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para tu vida. Todo tiene un comienzo, y el comienzo para ti puede ser el día de hoy. Si tú el día de hoy decides poner toda tu confianza en el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios verdadero, Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, quien te ha mostrado su amor al enviar a Jesús, su Hijo, a este mundo, a quien vamos a celebrar en este día. Si tú en este día le dices a Dios por primera vez, Dios, algo de lo que he escuchado ha activado mi fe. He escuchado tu palabra y yo quiero recibirte en mi vida, en mi corazón. Primero te pido perdón. Te he dado la espalda muchas veces. Te suplico que entres a mi vida. Te suplico que dirijas mi vida de ahora en adelante. Quiero ser libre para amar y para servir a los demás. Usa mi vida para tu gloria, como hemos estado aprendiendo, Señor. Pero primero, sé el capitán de mi vida, el que gobierna mi ser. Y gracias una vez más por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, por mis pecados. Gracias. Amigo, amiga, si hiciste esta oración, me encantaría encomendarte en las manos de nuestro buen Dios. Dame ese privilegio, dame esa oportunidad. Si hiciste esta oración, levanta tu mano allí donde estás para saber que la hiciste y para encomendarte a través de otra sencilla oración en las manos de nuestro buen Dios. Veo su mano levantada. Veo sus manos levantadas. ¿Habrá alguien más que hizo esta oración en este día, donde le ha dicho a Dios, perdóname y guíame? Veo sus manos levantadas. Qué bueno, Señor, eres. Gracias por tu palabra y gracias por cada persona que en este día ha abierto su mente y su corazón a ti, a tu hermosa realidad. Gracias, Señor, porque les haces personas libres para amar y servir a los demás. Ayúdanos a nosotros como iglesia a serles de ánimo en el camino del Señor. A los que nos ven en línea también, si has hecho esta oración, también te felicito. Desde aquí, desde Chicago, te felicito. Dios está contigo y también va a usar tu vida para su gloria. No lo dudes. Amada casa de luz, seguimos en oración. Somos libres para servir. El que es libre para servir toma iniciativa, no se sobreestima, es compasivo, es agradecido, es obediente. Ese llamado del Señor es para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Un fuerte aplauso a los que levantaron su mano. Van a recibir su Biblia de regalo.